Vamos a hablar entonces esta noche acerca de la fisiopatología y semiología de la estenosis aórtica. La ponencia va a ser súper corta porque vamos a tratar de hablar acerca de los puntos más importantes de esta patología. Entonces vamos a comenzar con esta ponencia. Para hablar sobre la estenosis de la válvula aórtica, vamos a recordar primero un poquito acerca del corazón, ¿no? Tenemos que conocer la válvula aórtica. Y por ello tenemos acá una imagen representativa acerca del corazón. Y como recordamos, tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la vena cava superior, vena cava inferior, callado de la aorta, ¿no? Acá el tronco pulmonar. Pero de todo esto, lo que más nos interesa, perdón, ya, de todo esto lo que más nos interesa es a este nivel, que aquí se va a ubicar nuestra válvula aórtica. Esta válvula aórtica va a ser muy importante porque va a conectar al ventrículo izquierdo, que lo tenemos acá, y al callado de la aorta, ¿no? Y esto es súper importante porque sabemos que el callado de la aorta va a ser quien va a distribuir todo el flujo sanguíneo a todos los órganos e incluso también se va a hacer la distribución hacia el mismo órgano, ¿no? O sea, hacia el mismo corazón, porque las carótidas van a estar más o menos este nivel, más o menos, no exactamente, pero por ahí. Muy bien, entonces tenemos, una vez que ya hemos conocido nuestra válvula aórtica que se ubica a este nivel, vamos a tener en consideración de qué es la anomalía valvular frecuente. O sea, es una anomalía valvular frecuente. Y cuando hablamos de anomalía valvular, hablamos de que hay otras enfermedades valvulares, perdón, como la estenosis o insuficiencia, por ejemplo, de la válvula pulmonar, la estenosis o la insuficiencia de la válvula mitral, la estenosis o la insuficiencia de la válvula tricuspidia, ¿no? A este nivel hablamos de la tricuspidia, de la mitral, de la pulmonar, que estaría más o menos acá. Ok, entonces, ¿qué es la estenosis de la válvula aórtica? Una vez que ya la he conocido, pues simplemente es obstrucción. Va a haber una obstrucción a este nivel de estas válvulas, va a haber una obstrucción. ¿Y esta obstrucción qué va a ocasionar? Va a limitar la salida del flujo sanguíneo, porque sabemos que por excelencia el que va a bombear la sangre va a ser aquí el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces es súper sencillo. Entonces va a haber la obstrucción de la salida del flujo sanguíneo. Ahora, esta obstrucción se puede dar a nivel de la misma válvula, entonces estaríamos hablando de una propia estenosis de la válvula aórtica, o puede ser también por encima de esta válvula, estaríamos hablando de una estenosis supravalvular, y si es que es por... Ahora vamos a hablar un poco acerca de la epidemiología de la estenosis de la válvula aórtica. Esteban, me Esta, disculpa, esta se patología... está entrecortando un poco. ok, Sí, ¿ahora se me ahora escucha sí. bien? Ya, gracias. Ok, muy bien. Entonces, esta estenosis de la válvula aórtica va a ser la valvulopatía más prevalente en nuestro medio. Es decir, de todas las valvulopatías que existen, la más frecuente es la estenosis de la válvula aórtica. ¿Y quién está en segundo lugar? La estenosis de la válvula mitral. Entonces, esta ponencia se centra en la estenosis de la válvula aórtica. Es muy frecuente aquí a nivel de Sudamérica, pero también en otros países, ¿no? En Norteamérica, por ejemplo, en Estados Unidos, que el 25% de los pacientes mayores de 65 años va a tener una esclerosis aórtica. Pero tú dirás, a ver, Stephanie, me estás hablando de estenosis aórtica y ahora me sales con otro término que es esclerosis aórtica. ¿Son lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo mismo? Ahora vamos a ver en el chat qué nos dicen. ¿Será lo mismo estenosis aórtica y esclerosis aórtica? ¿Qué piensan ustedes de qué es lo mismo? No, nos dicen que no es lo mismo. Muy bien, no es lo mismo. No es lo mismo porque cuando vamos a ver la fisiopatología misma más adelante, de manera corta y breve, no es lo mismo porque la esclerosis es parte de la estenosis, es parte del proceso. Entonces tengo mi válvula normal y luego va a pasar a ser una esclerosis, luego vamos a ver en qué consiste esa esclerosis, y luego recién va a ser una estenosis aórtica. Así de sencillo, no, no son lo mismo. Muy bien, y el 4% de los pacientes mayores de 75 años en Estados Unidos tienen estenosis aórtica, pero ustedes dirán, ¿cómo que a más edad
menos personas o un menor porcentaje tiene estenosis aórtica. Y eso también lo van a entender cuando vamos a ver la fisiopatología. Muy bien, el 2% de la población tiene una válvula tricúspide congénita. ¿Y por qué puse esto en negrita y encima lo subrayé? Porque es demasiado importante. Eh, Hace mucho tiempo vi que en un banco de UNAM vino, ¿no?, sobre esto, no sé en qué año era, pero por ahí estaba revisando. Es muy importante que tengan en consideración de que una persona que tiene una válvula bicúspide congénita va a ser un factor de riesgo importantísimo para que haga una estenosis de la válvula aórtica. Y ahora dirán, muy bien, vamos a recordar. La válvula aórtica va a tener tres cúspides, ¿no? Acá la tenemos, vamos a hacer la imagencita, acá tenemos, va a tener tres cúspides, uno, dos o tres. Cúspides o velos es lo mismo, ¿no? Va a tener tres cúspides o velos. Pero va a haber personas que van a nacer solamente con dos velos o dos cúspides, ¿no? Y esto es morfológico. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la progresión de esta estenosis de la válvula aórtica. Es súper sencillo, esta imagen es súper sencilla, solo Se tenemos está que... entrecortando nuevamente. No sé si tal vez puedes apagar la cámara para mejorar la señal. Sí, voy a apagar Acá, mi cámara. sí, Ya, voy Jesús a apagar. ¿no? Que está entrecortado. No sé si los demás también. Ahora Ya, sí, genial. ¿Me confirman si se escucha mejor? ahora sí. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a tener, perdón. Ya, muy bien. Vamos a tener, acá, por ejemplo, tenemos una válvula aórtica con los tres velos, ¿no? Uno, dos, tres, pero acá vemos que tiene solamente dos. Entonces, este es un factor de riesgo importantísimo para hacer una estenosis aórtica. Creo que eso ya está claro. Pero eso no quiere decir que una persona que no nace con esta malformación anatómica no vaya a tener después una estenosis aórtica, no. Esto puede generarse cuando esta persona va a tener otros factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, que tenga una dislipidemia, una diabetes, un síndrome metabólico, una hipertensión y entre otros factores de riesgo cardiovasculares. Y ahora, digamos, si es que una persona que tiene esta anomalía congénita más esto, pues aún más va a llegar a ser una estenosis aórtica. Y ahora la pregunta del millón, si es que habrá un tiempo en el que yo sepa que voy a pasar de tener simplemente una válvula bicúspide o una válvula tricúspide aórtica con estos factores de riesgo, ¿se podrá decir que en tantos números de años voy a poder hacer una esclerosis aórtica? Pues no, no hay. No está definido que tú tienes todos los factores de riesgo y vas a hacer en 10 años vas a hacer esclerosis aórtica. No, no está definido, ¿no? Pero obviamente si es que tienes mayores factores de riesgo, pues más fácil vas a llegar a hacer una esclerosis aórtica. ¿La esclerosis aórtica en qué va a consistir? La esclerosis aórtica es cuando ya va a empezar a ver el endurecimiento de las paredes de la válvula aórtica y esto va a ser por el aumento del estrés de las paredes. La misma hipertensión que se va a tener va a hacer que la sangre choque con estas paredes, ¿no? Y va a hacer que estas paredes empiecen a estresar. Y por tanto, este estrés va a ocasionar una infiltración. Y esa infiltración va a, junto con la mayor infiltración de lo que son los lípidos, van a ocasionar que se endurezca mucho más. Y junto con ello, la diferenciación del miofibroblasto va a condicionar de que haya un mayor endurecimiento poco a poco. Entonces, de esto, de tener una esclerosis aórtica, sí, el 10 al 15% de estos pacientes pueden llegar a hacer una estenosis aórtica. ¿Y cómo es que llegan a hacer una estenosis aórtica? Cuando ya hay un estrés oxidativo, que vamos a ver en la fisiopatología misma en qué consiste, cuando va a haber un incremento de la angiotensina 2. Y este incremento de la angiotensina 2 va a estimular a ciertos factores que van a contribuir al endurecimiento de esta misma válvula, ¿no? Entonces, una vez que tú ya llegues a este proceso de la esclerosis aórtica, vas a sí o sí al 100%, perdón, de la estenosis aórtica a este proceso de enfermedad, de tener ya un estrés oxidativo, eh, un incremento de la angiotensina 2, ya vas a llegar sí o sí a hacer una obstrucción de la válvula, porque todos estos factores sí o sí van a conllevar a que haya nódulos de hidroxiapatita o la formación del cartílago o de huesos aquí a nivel de la misma válvula aórtica. Muy bien.
Entonces, todos estos factores son importantes. ¿Por qué? Porque van a conllevar a una mayor inflamación para que se pueda ocasionar la estenosis aórtica. Y obviamente a mayor edad, acá en la parte inferior, no sé si se puede observar, quiero mover esto. Ya, bueno, no sé si podemos observar, pero acá en la parte inferior dice edad, ¿no? Que aunque más edad tengamos y mayor inflamación, vamos a tener una mayor calcificación de esta válvula aórtica. Muy bien, entonces no hay que olvidar los factores de riesgo. Entonces, aquí vamos a tener la edad adulta, la morfología de la válvula, el síndrome metabólico, la diabetes, etc. ¿No? Tenemos nuestra válvula aórtica normal, la esclerosis de la válvula aórtica y posteriormente la calcificación de la válvula aórtica. Muy bien. Entonces vamos a clasificar esta estenosis de la válvula aórtica. Tenemos una válvula normal que tiene sus 3 velos. Tenemos una estenosis aórtica congénita, ¿no? Vamos a ver también aquí una estenosis aórtica reumática, que es una de las causas por las cuales se va a formar esta estenosis de la válvula aórtica. Y quiero que lo observen bien. Ahorita voy a hacerles una pregunta, hay que observar bien. Y también vamos a tener la estenosis aórtica de 2 velos. Y aquí vamos a tener la diferencia entre la estenosis aórtica ceril y la estenosis aórtica reumática. ¿Alguien me puede decir cuáles son estas dos? Solamente observando. Observemos bien. Tal vez alguien por el chat esté comentando. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre la estenosis de la estenosis aórtica reumática y la estenosis aórtica ceril o degenerativa? Solamente observando, ahí podemos ver en la imagen. A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Afectan los bordes diferentes. Muy bien, muy bien, muy bien, Alexandra, muy bien, Jesús, y muy bien a todos los que lo han pensado, ¿no? Si vemos aquí en la estenosis aórtica reumática, observamos de que está empezando en la parte central, y aquí en la estenosis ceril o degenerativa empieza en los bordes. Eso quiere decir que esto es un tipo de estenosis excéntrica, ¿no? O sea, empieza de la parte de afuera hacia adentro y en cambio la estenosis aórtica reumática de la parte interna a la parte externa. Y la otra pregunta, ¿cuál de todas estas clasificaciones de estenosis aórtica es la más grave o la que evoluciona más rápido? ¿No? Es esta, la estenosis aórtica bicúspide. Muy bien. Por tanto, vamos a ver un poco acá acerca de la etiología. Si a consultan o cuando estoy en el hospital o estoy en la clínica, me viene un paciente joven, ¿no? Y yo por el examen físico, el análisis y todo, ¿no? O más que nada por el examen físico diagnóstico de que este paciente tiene una estenosis aórtica y digamos que tenga 20 años. ¿Cuál será la etiología? ¿No? ¿Cuál será la etiología? Entonces vamos a ir viendo. Cuando tenemos pacientes menores de 70 años, vamos a clasificar, vamos a tener una clasificación, acá una guía, ¿no? Que el 50% de los pacientes menores de 70 años hacen una estenosis de la válvula aórtica de tipo bicúspide. Y como les había dicho al inicio, esta es una alteración eh, congénita, ¿no? Y tener pacientes mayores de 70 años va a ser la causa más común, la degenerativa o la ceril, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta que hacía al inicio de esta diapositiva, si es que tengo un paciente joven, digamos, no sé, 22 años, que viene a consulta y te dice que tiene estenosis aórtica, ¿no? Ya dice, ¿tú en qué pensarías? Si es joven, si es un de una etiología, una alteración congénita bicúspide, o pensarías que es ya una causa degenerativa. ¿Qué piensan, chicos? Muy bien, bicúspide congénita, ¿no? Por la clasificación de la misma edad. Y entre otras causas, en caso de los de 70 años, menores de 70 años, tenemos la postinflamatoria. La postinflamatoria es igual a decir la estenosis de la válvula aórtica por causa reumática, ¿no? Que esto se da más que nada en países de bajos recursos. En nuestro país ya no tanto se da eso por el uso indiscriminado de los antibióticos y todo ello, ¿no? Ahora, entre otro porcentaje menor tenemos la degenerativa, la unicomisual, la hipoplásica, la indeterminada, ¿no? Así como hay bicúspide, hay de uno solo, ¿no? Pero estos pacientes o estos se diagnostican de bebitos y pues no, lamentablemente no tienen mucha supervivencia, ¿no? Lo único que hay que recordar acá, menor de 70 años, bicúspide, listo.
Igual acá, mayor de 70 años degenerativa, ¿no? Ya tal vez por ahí si tú quieres saber, ¿no? Indeterminada, o sea, no sabemos, 2%, bicusia, pero lo más importante es solamente degenerativa, mayor de 70 años, menor de 70 años, bicusia. Muy bien, ahora sí viene la parte súper genial, que es la fisiopatología. ¿Y todo de dónde empieza? ¿De dónde empieza todo? Empieza de los factores de riesgo. Hipertensión, de todos estos factores de riesgo que yo les estaba mencionando empieza todo. Pues voy a tener el LDL, ¿no? El colesterol malo, que con el estímulo de la enzima convertidora de angiotensina va a poder progresar, ingresar, y este va a estimular la unión de este con ciertos receptores a nivel interno, va a estimular la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y estos va a estimular a la producción, a la activación, mejor dicho, del receptor AT1. ¿Y a qué conlleva esta activación del receptor AT1? Va a conllevar a una alteración del miofibroblasto, a una degeneración, a una degeneración. ¿Y esta degeneración a qué va a llevar? A una osteogénesis. ¿Y a qué conlleva la osteogénesis? A un aumento del colágeno, las osteopontinas, las osteocalcinas, las cialoproteínas. Entonces, todo esto hace de que se estenose la válvula aórtica. Entonces, vamos de nuevo. Tenemos el LDL, va a ingresar, no, va a aumentar los radicales libres de oxígeno, va a disminuir el óxido nítrico. ¿Y qué va a pasar? Este LDL que está ingresando va a sufrir una modificación oxidativa, es decir, se va a oxidar el LDL. Al oxidarse el LDL, va a dañar al endotelio, ¿no? A la capa delgada, la va a dañar, y como el cuerpo va a reaccionar al haber este dañamiento del endotelio, va a haber la liberación de factores inflamatorios. ¿Por qué va a haber la liberación de estos factores inflamatorios? Para que puedan llamar a otros componentes a ayudar. ¿Y a quién van a llamar? Al macrófago. El macrófago va a decir, a ver, ¿qué está pasando? Como sabemos, afuera es monocito y cuando ingresa se convierte en un macrófago. Entonces va a ingresar y el macrófago va a decir, ¿qué está pasando? Ah, mira, hay oxidación de LDL. Y él se va a empezar a desesperar y va a reclutar a más amigos. ¿Y cómo hace ese reclutamiento? A través de los factores inflamatorios, ¿no? Como tenemos acá el factor de necrosis tumoral, la interleucina beta 1. Y al liberar esto, va a ocasionar lamentablemente mayor inflamación. Y esto va a dañar obviamente a la válvula, va a ocasionar que haya una degeneración, y nuevamente se produce la osteogénesis, el colágeno, osteopontinas, osteocalcinas, ¿no? Y por tanto, este tejido valvular va a empezar a desesperarse y va a decir, necesito más oxígeno, quiero más oxígeno. Y de nuevo empezar el proceso de la oxidación del LDL. Ok, no sé si esta parte quedó clara. Si no, le puedo volver a repetir, ¿no? ¿De dónde comenzó todo? Del LDL. ¿Y quién hizo que el LDL esté ahí formando toda esta cascada? Los factores de riesgo. Entonces, es importante mantener un peso adecuado. Sí, es importante cuidar nuestra alimentación. Sí, es importante evitar ser hipertensos. Sí, y si ya tenemos hipertensión, tratar de controlarla, ¿no? Entonces, todo parte de los factores de riesgo. Muy bien. Ahora, habiendo entendido esta parte, vamos a poder hablar acerca de la clínica. Entonces, me pregunté, entonces, cambiando los factores de riesgo, ¿podemos reducir la estenosis? Podemos reducir, sí, cambiando los factores de riesgo, porque son los que van a iniciar. Pero estenosis es un término muy general, ¿no? Porque hay estenosis severas, graves, leves, ¿no? Entonces, de un inicio, sí, podría ser un factor importante para que disminuya o contrarrestarla, ¿no? Pero es un poco complejo, vas a ir entendiéndolo un poco más cuando vamos a ver la misma clínica, del por qué no es tan fácil poder responder directamente con un sí y un no. Muy bien, entonces empecemos con la clínica. La superficie de la válvula aórtica normalmente mide aproximadamente de 3.5 a 4 centímetros. Ya, si este es el valor normal en lo que mide la válvula aórtica, cuando yo empiezo a sentir los síntomas, ¿no? Cuando mide menos de 1 centímetro cuadrado. Esto es en algo leve a moderado. Pero cuando ya hablamos de una estenosis aórtica crítica,
por lo general es cuando la superficie va a ser menor del 75%, o cuando tenemos en números exactos más o menos del 0,5075 centímetros cuadrados, números aproximados, mejor dicho. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuáles son esos síntomas que vamos a empezar a tener? El más importante de ellos, el más importante de ellos es la angina. La angina va a ser el síntoma más importante, el primer y más importante de todos los síntomas. También vamos a tener síncope y disnea. Entonces, una memotecnia más o menos para no olvidarnos, SAD, ¿no? De la angina, de la disnea y del síncope. No olvidemos siempre a la angina. Entonces, vamos a explicar acá un poco de estos síntomas. Voy a dibujar para que se me pueda entender un poquito más. Y solamente voy a dibujar la parte izquierda. Ok, no soy muy buena dibujando, así que estamos haciendo el esfuerzo. Muy bien. Entonces, yo voy a tener, al tener una estenosis de la válvula aórtica, ¿no? Que es la aorta por sí. Voy a tener una estenosis de la válvula aórtica. Y al haber una disminución del área, ¿no? Acá, una disminución del área, va a haber una sobrecarga de la presión sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? ¿No? Tengo acá mi ventrículo izquierdo y entonces él, como no se va a poder botar la misma sangre, por así decir, hacia la aorta, lo que va a hacer es que va a aumentar su presión para que pueda salir la cantidad de sangre que normalmente salía, ¿no? Entonces, por eso se sobrecarga la presión sistólica del ventrículo izquierdo, sistólica porque hablamos de contracción, para que se pueda expulsar la sangre. Va a haber un aumento del estrés parietal. ¿Por qué? Porque a pesar que va a aumentar su fuerza, no va a ser, va a ser un sobreesfuerzo, porque el corazón no está acostumbrado a poder hacer ese sobreesfuerzo. Entonces la pared del corazón se va a empezar a estresar para poder bombear mayor cantidad de sangre. Va a haber un aumento de la replicación de los sarcómeros, es decir, una hipertrofia concéntrica. El corazón va a ver de que no es suficiente la fuerza que le está haciendo con ese grosor de músculo que tiene. Entonces lo que va a hacer es la replicación de los sarcómeros, entonces va a ser una hipertrofia, va a agrandar. El corazón va a creer que aumentando su masa muscular va a poder compensar este problema que está teniendo. Entonces va a normalizar el estrés parietal supuestamente, ¿no? Va a tener más músculo y va a poder botar más sangre. Pero esto va a ser una contractibilidad preservada, es decir, por un momento, ¿no? Pero esto no va a poder controlarlo siempre porque la estenosis también va a progresar y se va a estar estenosando un poco más, va a estar un poco más rígida y se va a ir estrechando cada vez más este diámetro. Entonces va a haber una progresión de la estenosis aórtica y por tanto va a fallar el mecanismo compensatorio. Supuestamente lo que el corazón había hecho, aumentar el grosor para que supuestamente pueda seguir aumentando. Esto funcionó en un inicio, sí, pero ya después no falla el mecanismo compensatorio. Y la postcarga va a estar elevada. Como recordamos, la postcarga va a ser la fuerza que tiene que vencer el ventrículo izquierdo. Entonces, si tengo más estenosis y tengo más dificultad en el ventrículo, la postcarga aumenta porque la dificultad para poder bombear la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta es aún mayor. Por tanto, va a haber una reducción de la contractibilidad del miocardio y va a haber una dilatación ventricular porque el corazón, el grosor del ventrículo izquierdo ha aumentado tanto que se va a empezar a dilatar, ¿no? Muy bien, y como va a ser tan grueso, ¿no? Su supuesto primer mecanismo de poder manejar esto, va a ser más difícil que se pueda contraer, ¿no? Va a ser más difícil porque es más cantidad, es más músculo que tiene que mover. Y por tanto va a haber una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ya no va a poder, está más estrechado, está más grueso la pared, ya no puede hacer ese mismo mecanismo sistólico que antes hacía. Por otro lado, cuando teníamos la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? También había alteraciones de las propiedades diastólicas del ventrículo izquierdo, porque como es más masa, va a ser mucho más difícil que se pueda hacer su diástole, ¿no? Que es descansar o expandirse. Y por tanto también va a estar alterado la difusión del ventrículo izquierdo. Y por tanto voy a tener esta clínica de la falla cardíaca. Entonces, ¿de qué síntoma estamos hablando? De la disnea. Estamos hablando de la disnea. Muy bien.
Ahora, ¿por qué les empecé a hablar de la disnea y no comencé con el más importante, que es la angina? Porque lo anterior es importante para poder entender esto. Cuando nosotros tenemos la estenosis aórtica severa, como hemos mencionado, que va a haber un incremento de la masa muscular, un incremento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo para poder vencer, ¿no? El incremento de la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo también, y la prolongación del tiempo de eyección sistólico. ¿Por qué la prolongación? Porque ya no va, como no tiene la misma fuerza, como no tiene la misma fuerza, se va a demorar más en poder bombear esa sangre, ¿no? Por eso el tiempo de eyección sistólico va a aumentar. Y esto va a ocasionar un incremento de la demanda. Claro, si tengo más masa muscular, voy a necesitar más oxígeno, voy a necesitar mucho más oxígeno, porque tengo que alimentar esta masa que he incrementado. Entonces, aquí viene el razonamiento. Si es que tengo más masa, voy a necesitar más oxígeno. Entonces, ¿qué va a aumentar? La demanda. Pero, ¿qué es lo que va a disminuir la oferta? ¿Por qué va a disminuir la oferta? Porque voy a tener, a ver, vamos a dibujar acá para que se pueda entender un poquito mejor. Aquí, muy bien. ¿Por qué va a disminuir la oferta? Porque si esto está estenosado y estoy pasando poquito, por más fuerza que hago, por más incremento de la pared ventricular izquierda, eh, va a disminuir porque está pasando poquito. Y recordemos que a este nivel más o menos están las coronarias, ¿no? Que van a perfundir o irrigar a nuestro corazón. Y pasa algo interesante, chicos, pasa algo muy interesante, que como esta pared del ventrículo izquierdo empieza a crecer cada vez más, empieza a crecer cada mes, va a aplastar a las coronarias, va a empezarlas a aplastar. Entonces, lo poquito que pasaba del ventrículo izquierdo a la aorta, lo poquito que pasaba que tiene que ir al resto de nuestro organismo, también va a disminuir para las coronarias, ¿no? Primero disminuye porque pasa poquito. Y luego las coronarias también reciben menos porque están siendo aplastadas, o sea, su diámetro empieza a estrecharse un poco más, y no por una estenosis, sino por el aumento de la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, por eso es que la oferta disminuye. Y muy bien, entonces acá nos dice reducción de la presión de perfusión coronaria, porque va a haber una comprensión intramiocardio de las arterias coronarias, ¿no? Esto va a ser una reducción del flujo coronario, o sea, ha aumentado demasiado la pared, pues no, pero la coronaria no tiene con qué aumentarlo. ¿Por qué? Porque pasa poquito a través de la aorta y esta también está aplastada. Por ningún lado puede tener más. Y esto que va a ocasionar esta alteración del aumento de la demanda y la disminución de la oferta me va a ocasionar una isquemia, ¿no? Entonces esto me va a ocasionar una isquemia. Y esta asociación de la obstrucción de las arterias coronarias epicárdicas es por este incremento del ventrículo izquierdo. Muy bien, espero que se esté pudiendo entender. Con dilatación te refieres a reducción del grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de dilatación es cuando esa pared ventricular izquierda que se ha engrosado tanto, eh, o sea, se queda dilatado porque ya no puede contraerse, ¿no? No sé si me dejo entender, es como cuando tenemos un globo, ¿no? Inflamos el globo tanto, o sea, lo compramos primero chiquitito, ¿no? Y luego nosotros lo inflamos tanto, y luego lo desinflamos, y el corazón, ¿cómo queda? Perdón, el globo, ¿cómo queda? ¿Queda igual de chiquito como cuando lo inflamos al inicio? No, queda así medio arrugadito, así, ¿no? Porque ha estado inflándose, desinflándose, inflándose, desinflándose, ¿no? Entonces, igual cuando al corazón, como le hemos hecho su crecimiento ventricular y ya no recibe tanta perfusión y está esforzándose tanto, se queda dilatado, no se queda así anchado. No sé si me dejé entender, Joyce. Ok, espero que sí. Ya, muy bien, vamos a continuar porque el tiempo nos gana. Muy bien. Entonces, habiendo entendido esto, ya, y algo que no les he mencionado aquí, les expliqué acerca de la disnea, de la angina, pero no mencioné
el síncope. Y el síncope es porque, simplemente por esto, chicos, porque si tengo aquí el corazón, ¿no? A ver, la válvula aórtica, acá la aorta, y sabemos que la aorta va a llevar sangre ¿a dónde? A todo el organismo. Pero para hablar del síncope, hablamos del cerebro, ¿no? Entonces, si el cerebro no empieza a tener la perfusión adecuada o correcta que él necesita, también va a fallar. Entonces, aquí vemos al 5. Muy bien. Haremos el chance. Ya, genial, pues. Física, ¿no? La parte semiológica. Y vamos a tener el pulso, la parte del pulso. Entonces, vamos a razonar aquí. Si tengo acá mi corazón, ¿no? Tengo mi corazón, tengo mi válvula, está enlazada, entonces el flujo que va a pasar por aquí va a ser poquito, ¿verdad? Ya no va a ser el mismo que era normalmente, por más que el corazón haga todo su proceso compensatorio, va a ser poquito. Entonces, al ser poquito, va a llegar, a ver, mm, perdón que no soy tan buena dibujando. Ya, entonces va a llegar, y este tiene que llegar a todas las extremidades. Entonces, cuando vamos a llevar a la irrigación, acá hay una arteria importante que es la arteria, ay, perdón, ya, ay, se borró, ya. Entonces, vamos a tener aquí que va a llegar, que va a tener que llegar a las extremidades. El pulso ya no va a ser igual. ¿Va a estar aumentado o va a estar disminuido el pulso? Les pregunto. El pulso va a estar Disminuido. aumentado. Ajá, el pulso va a estar disminuido, muy bien, va a estar disminuido porque estoy pasando poquita sangre, entonces va a estar disminuido. Y cuando el pulso está disminuido, se llama pulso parvus, ¿no? Va a estar disminuido. Y aparte de disminuido, también, ¿qué va a estar? El pulso va a estar retrasado, ¿no? Va a estar retrasado porque la velocidad no va a ser igual, porque nosotros sabemos que normalmente tenemos que un tipo de flujo, un flujo laminar. Un flujo laminar cuando la sangre va a pasar sin ninguna obstrucción, ¿no? Y tenemos el otro tipo de flujo, el flujo turbulento, ¿no? Que usualmente se ocasiona cuando hay este tipo de estenosis o alguna obstrucción, ¿no? Empieza ahí a ir disparado. Entonces vamos a tener un flujo parvos que es disminuido y vamos a tener un flujo tardos que es un flujo retrasado, porque no va a llegar con la misma velocidad. Luego, en la palpación, a nivel eh, aquí del corazón vamos a tener un impulso apical que va a soler ser sostenido, ¿no? Por la constante contracción del ventrículo izquierdo y que habitualmente no va a estar desplazado. Puede ser también doble, esto debido a que va a haber también una contracción de acá del ventrículo, pero también se está contrayendo las aurículas, ¿no? Y algo muy interesante que va a haber acá, que me gustaría que recuerden, es la presencia del drill. ¿Alguien me puede decir qué es el drill? Alguien que recuerde así brevemente, si no, no hay problema, estamos para aprender. El drill, muy bien. El drill es simplemente, en otras palabras, en una palabra, el drill es vibración. Es vibración. ¿Y por qué se va a dar esta vibración? Esta vibración se va a dar a nivel del hueco supraesternal o también a nivel de las carótidas o sobre todo cuando un paciente va a estar expirado. Entonces, ¿por qué se va a dar esto? Porque el ventrículo, como está estenosado, va a tratar de botar con todas sus fuerzas la cantidad de sangre posible que se pueda, ¿no? Entonces, esto, como está estenosado, vamos a hacer un zoom acá, está estenosado del ventrículo izquierdo hacia la... ¿no? El flujo de sangre va a poder pasar directo con estas paredes, entonces va a ser un flujo turbulento. Y al ser un flujo turbulento, va a ocasionar lo que es la vibración. Y por eso se va a escribir, ¿no? En la palpación vamos a sentir, mejor dicho, el drill. Ya, muy bien. Ahora en la parte de la auscultación, en la parte de la auscultación
tenemos que recordar algo. Esta imagencita, tal vez para algunos parece un poco difícil, pero es súper sencillo. Miren, ¿cuál es el primer ruido cardíaco, chicos? ¿Se acuerdan cuál es el primer ruido cardíaco? Chicos, ¿se acuerdan cuál es el primer ruido cardíaco? El primer ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Y cuáles son las válvulas auriculoventriculares? Según recordamos, son la mitral y la tricuspidia. Entonces, primero se cierran las válvulas auriculoventriculares. Después, ¿qué sigue? Sigue la sístole, ¿no? Con la apertura de las válvulas semilunares, que son quienes, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, cuando hay un cierre de las válvulas auriculoventriculares, ventriculares, va a haber primero un clic, ¿no? Y este clic se va a dar, ¿por qué? Porque el ventrículo está contrayendo tanto, está tratando de botar esa sangre que va a ir en ascendencia y luego va a ir en descendencia, ¿no? Porque no siempre va a poder estar constantemente teniendo esa fuerza de contracción, sino que va a haber un momento en que ya va a disminuir. Entonces, ahí hablamos de que va a haber un soplo sistólico, porque se va a afectar en esta parte sistólica. Y romboidal, decimos que es un soplo romboidal porque va así, ¿no? Asciende y luego desciende. Luego vamos a ver que ya cuando es más avanzado va a haber el desdoblamiento paradójico. ¿Y qué es el desdoblamiento paradójico? Simple, chicos, simplemente de que nosotros sabemos de que lo normal es que primero, ¿quién se cierra? ¿La válvula aórtica o la válvula pulmonar? ¿Quién se cierra primero, chicos? ¿La válvula aórtica o la válvula pulmonar? Los escucho. Lo que primero se va a cerrar es la válvula aórtica. ¿Y por qué se cierra primero la válvula aórtica? Recordando un poquito de fisiología, porque ¿quién tiene más fuerza de contracción? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y recordemos, ventrículo izquierdo, ¿con quién se conectaba? Con la aorta. ¿Y quién está ahí en medio? La válvula aórtica, ¿no? En cambio, la válvula pulmonar tiene que ver con la conexión del ventrículo derecho con la arteria pulmonar. Muy bien. Así es, la aórtica. Entonces, por ello es que la que se cierra primero es la válvula aórtica. Pero, ¿qué pasa en la estenosis de la válvula aórtica? Como hay esta alteración, como hay una alteración, muy bien, como hay una alteración de que se está teniendo la estenosis, estoy teniendo la estenosis, entonces mi contracción de mi ventrículo izquierdo no es el mismo, está tratando de luchar, más el aumento de la poscarga, entonces no es el mismo. ¿Y quién se va a contraer más? Mejor dicho, ¿quién se va a contraer primero? El ventrículo derecho. Pero esto se va a dar en casos de una estenosis grave, ¿no? Entonces, llega a tal punto la falla del ventrículo izquierdo que ya no sigue la fisiología normal, que es que se cierre, que se contraiga o que se contraiga primero el ventrículo izquierdo sin el ventrículo derecho, ¿no? Entonces hay ese desdoblamiento paradójico, entonces se invierte. Primero se cierra la pulmonar y luego se cierra la aórtica, cuando lo normal es que primero se cierra la aórtica y luego la pulmonar. Entonces a esto se le llama desdoblamiento paradójico. Y luego va a haber, en casos ya mucho más graves, severos, demasiado severos, va a haber la desaparición del segundo ruido. ¿Qué dijimos que es el segundo ruido, chicos? El segundo ruido dijimos que es el cierre de la válvula semilunar, de las válvulas semilunares. Entonces, si mi estenosis es muy grave, pues ya ni se va a escuchar cuando se va a cerrar, porque ni se va a poder cerrar. Va a estar tan estenosada que ni se va a mover y va a estar tan un pequeño diámetro que ya ni se va a escuchar este movimiento de este cierre, ¿no? Por tanto, vamos a tener la desaparición del segundo ruido, ¿no? Y hablamos de un tercer o cuarto ruido, ¿no? El cuarto ruido, porque se acuerdan que mencionamos de que iba a haber una alteración a nivel de la diástole, ¿no? Una disfunción diastólica. Entonces, al haber una disfunción diastólica, va a pasar que el sonido que va a aparecer es el cuarto sonido. Muy bien, entonces aquí es lo mismo de lo anterior acerca
solamente para que sepan los grados, ¿no? El moderado de 1,5, de 1 a 1,5, el severo, menor de 1 centímetro cuadrado. Ya, ya estamos terminando. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de un paciente con estenosis de la válvula aórtica? Como nosotros vimos, va a haber un periodo de latencia o de riesgo, que la esclerosis va a aumentar la obstrucción, aumenta la sobrecarga cardíaca. Entonces pasan, ¿no?, los años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años. En los 60 años, aproximadamente, cuando ya empiezan a aparecer los síntomas de severidad. ¿Cuáles son los síntomas de severidad, chicos? ¿Se acuerdan del SAT que les dije? De la disnea. Los síntomas de severidad van a empezar a aparecer. Entonces, cuando yo ya empiezo a tener angina, voy a tener solamente 5 años de, eh, de vida aproximadamente, ¿no? Y cuando tengo síncope, 3 años. Y cuando tengo falla renal o disnea, solamente 2 años, ¿no? Entonces, es por eso, chicos, tan importante poder tener esa prevención de los factores de riesgo. Ahora, aquí voy a tener pruebas complementarias para poder hacer el diagnóstico de la estenosis de la válvula aórtica. Por excelencia voy a tener el ecocardiograma, ¿no? ¿Qué voy a ver en la imagen? Acá, ¿qué es esto? Es la calcificación, ¿no?, de la válvula, por eso se ve hiperlúcida, ¿no? Y por tanto no se va a poder mover y etcétera. ¿Qué más voy a tener en la radiografía de tórax? ¿Qué se puede ver? Se va a poder ver una dilatación acá del botón aórtico. ¿Por qué? Porque va a ser como una acción compensatoria a esa estenosis que se está dando, ¿no? Se va a dilatar. ¿Y qué más? En el EKG, ¿qué voy a ver? Hipertrofia ventricular izquierdo. Tanto esfuerzo que hace el ventrículo izquierdo por botar esa sangre, ¿no? Y crecimiento auricular izquierdo. Entonces, esto es lo más importante. Si algo más exacto que el ecocardiograma es la ecografía transesofágica, ¿no? Pero con ecocardiograma, súper bien. Eso sería todo, chicos. Se trata de hacerlo lo más breve, lo más concreto